Bienvenidos una vez más, vamos ahora a hablar de Excel. Esta herramienta, esta hoja de cálculo que ha sido tan útil para nosotros durante nuestra vida estudiantil y seguramente lo seguirá siendo. Y también será útil para nuestra vida laboral. Excel es una hoja de cálculo, es una hoja que nos va a servir para que podamos hacer múltiples funciones. Es decir, aquí nosotros podemos desde hacer una suma hasta crear documentos complejos que nos vayan a servir para muchas aplicaciones en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a empezar con la parte de entorno, vamos a empezar con la parte de herramientas básicas que, al igual que las herramientas de Office en general, estas tienen prácticamente la misma funcionalidad tanto en Word como en Excel como en PowerPoint, es decir, trabajan de la misma manera. Obviamente las herramientas son diferentes porque los propósitos son diferentes también, ¿no? Es decir, una hoja de cálculo pues sabemos que tiene un propósito muy diferente a lo que es el PowerPoint, que son presentaciones de diapositivas, y también diferente a lo que es la hoja de texto, el editor de texto llamado Word. Ahora, claro, hay también varias opciones repetidas, como en este caso, pues el tema de formato, tenemos las mismas opciones, pero no es únicamente en las tres herramientas. Hay otras herramientas también que son parecidas, de edición libre, de licencia libre, como por ejemplo el OpenOffice. Y aquí también tenemos herramientas como el Calc, como el Write, que son los similares, los hermanos, primos hermanos, pero gratuitos, de lo que es las herramientas de Office. En todo caso, acá tenemos nosotros la presentación, vemos cómo está la interfaz, ¿sí? Y vemos claramente que, al igual que en Microsoft Word, tenemos acá también cintas que nos permiten o que nos muestran las diferentes opciones que cada una de las herramientas de Excel tiene. En este caso pues vemos que cada una de estas, como las cintas que hemos dicho, contiene o mantiene las herramientas, las más utilizadas, y muchas de ellas pues estarán también repetidas. Por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿no? Nos vamos a poner aquí en datos y vemos que aquí tenemos un filtro. También en la cinta de inicio tenemos un filtro. Es decir, la cinta de inicio es como que la que contiene las más usadas o las más necesarias para el manejo de Excel. Por supuesto, vamos a cada una de estas cintas y vemos también que sí se repiten algunas cosas, pero lo importante es que sepamos para qué usar, y vamos justamente en este curso, a lo largo de este curso, a ver bastante de estas opciones. Bueno, en todo caso vamos también a aclarar desde el inicio cómo es, de qué se trata las hojas de cálculo. Entonces, una hoja de cálculo es aquella que está compuesta de celdas. Una celda tiene filas y columnas. Entonces, una fila son todas las horizontales, están numeradas, van del 1, 2, 3 en orden, ¿no? Es decir, las filas entonces son las horizontales, mientras que las verticales se les conoce como columnas. Las columnas, a diferencia de las filas, no tienen numeración, estas tienen letras y son letras mayúsculas. Como los números son infinitos, en el caso de las filas pues no tenemos otros problemas, llegan hasta un número muy grande, que es el que nos permite Excel, depende de la memoria también que manejemos. En este caso estamos en mi caso al menos, vemos que la última fila es de 1.048.576 filas. Entonces eso no podemos hacerlo con las columnas. En las columnas se termina el abecedario y comienza a repetirse. Entonces, terminada la Z, empezará con A, B y así comienzan a combinarse. Al igual que la anterior, tenemos una combinación de hasta tres letras, ¿no? Que es la XFD. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros podemos referenciar cuando vayamos a crear fórmulas, cuando creemos diferentes, no solo fórmulas básicas, sino combinación entre fórmulas. Sabremos cómo relacionar o cómo llamar a una celda. Una celda entonces está compuesta por una fila y por una columna. Por ejemplo, en el caso del primero se va a llamar A1, perdón, la que estoy ahorita marcando se llama A1 y empieza con el nombre de la columna para continuar con la celda. Esta de acá se llamará B2, esta se llamará C3 y así, ¿no? O cualquiera de las que veamos. Esta se llamará F9, es muy fácil verlo porque se marca un poquito
¿sí? A diferencia de las demás que están desmarcadas, pues esta se remarca un poquito y se ve, resalta. Esta es la F y esta es la 9. ¿Ya? Entonces nosotros podemos llamar a estas celdas de alguna manera y podemos usarlas, no necesariamente solo con el mouse, también podemos hacerlo con el teclado. Por ejemplo, vamos a hacer una suma muy básica, vamos a poner un número 2, un número 5 y vamos acá a sumar. Entonces yo le puedo decir, quiero sumar la celda D4, puedo ponerle con mayúsculas o minúsculas, no hay problema, y le voy a sumar con la celda D5. Miren, la primera puse con mayúsculas, la segunda con minúsculas, y vemos que automáticamente Excel reconoce el formato que le estoy dando, la sintaxis que le estoy dando, y dice, ah, tú me dices D5, entonces me estás hablando de esta celda, la que está marcada con rojo. Me dices la D4, entonces me hablas de esta de acá, ¿sí? Entonces va a reconocer, pero de esta forma nosotros podemos entender que Excel reconoce esa nomenclatura, ¿sí? Esa forma de escribir. Presiono Enter y vamos a ver que esto suma automáticamente, ¿no? Ya veremos muchas más fórmulas aritméticas, de condición, veremos fórmulas también de texto, funciones de texto, veremos también gráficas, veremos tablas dinámicas, hablaremos también del tema de lo que son macros. Entonces este cursito va a estar bastante movido. Bien, en cuanto a lo que es el formato, hablemos de la primera cinta, que es el inicio. Podemos darle formato, podemos cambiarle, ponerle negrita, cambiarle de imagen, de tipo de letra. Podríamos poner también el número de letra, ¿sí? También podemos pintarle. A la de abajo también vamos a darle un color diferente del tipo de letra. ¿Qué más? Podemos centrar, a diferencia de lo que en Word solo centrábamos a la izquierda, a la derecha o al medio. Acá podemos centrar una celda, ¿sí? Podemos centrar el contenido de una celda no solo a la derecha o a la izquierda, también podemos centrar arriba o abajo. Por ejemplo, acá le voy a poner esta que se vaya al medio y también que se venga al medio, ¿sí? Esta le puedo decir que se vaya a la derecha pero al medio. Entonces nosotros escogemos y por acá nosotros le damos formato de diferente manera. Tenemos entonces acá también la forma en que nosotros vamos a mostrar la orientación. Tenemos entonces la orientación, también tenemos aquí donde podemos ver, ¿no? Si nosotros vemos que está en ángulo ascendente, descendente, esto en el caso de que tengamos algún tipo de texto. Por ejemplo, vamos a poner hola amigos, ¿ya? ¿Y cómo quiero que esté mi orientación? ¿Quiero que esté en ascendente o no? ¿Quiero que esté vertical? ¿Sí? Entonces yo voy dándole la forma. Esta también es una opción que tenemos acá en Excel y que nos puede servir dependiendo de la aplicación que nosotros le estemos dando, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una fila, una columna, perdón, en donde voy a llenar algunos datos, pero esto es demasiado grande para que esté horizontal, entonces yo lo podría marcar de esta forma. En fin, podemos darle nosotros varias opciones. Acá tenemos también la forma de ajustar el texto. Por ejemplo, tengo aquí hola amigos, nuevamente, ¿cómo están? Bien, aquí nosotros con ajustar a texto, si vieron, se pasó a la siguiente celda. Yo podría escribir cualquier cosa en la siguiente celda y perdemos el contenido, ¿no? Entonces para esto usamos esta función que se llama, no, esta funcionalidad que se llama ajustar texto. Doy clic sobre esto y automáticamente me ajusta el texto y me pone en base al espacio que tengo la distribución de las palabras. Yo tengo también la otra funcionalidad, que es la de combinar celdas, combinar y centrar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algo que diga formato de celdas, y estas dos quiero que se junten en una sola. Entonces de esta manera pueden ser 2, 3, pueden ser muchas, ¿no? Entonces voy a combinar y centrar. Al hacerlo, como vemos, esta se convierte en una sola celda. Entonces para Excel lo que está haciendo, está diciendo, estas dos ahora son una sola. Está combinándolo, está uniéndolo, está formando un conjunto de celdas. Entonces estas serían las funcionalidades importantes. En el tema de número, nosotros acá en esta parte que corresponde a número, nosotros podemos dar diferentes formatos. ¿Sí? Tenemos muchos formatos. El que por defecto sale siempre en cualquier celda, en cualquier Excel, es general.
¿sí? General quiere decir, ve, yo te pongo números y automáticamente reconóceme como números para poder sumar, restar, cualquier operación aritmética. Sin embargo, si es que yo le pongo texto, también me reconoce como texto y obviamente ya no sumará. Por ejemplo, vamos a poner 1 y aquí vamos a poner 1, y aquí vamos a poner 2 y aquí vamos a poner 2. Ya, fíjese, todas se mantiene como general, no ha cambiado. Aquí vemos que se va a mantener como general, a pesar de que yo me mueva sobre cada una de las celdas. Pero a estas dos, si yo les marco únicamente en la parte de abajo, donde nosotros vamos a encontrar la barra, donde encontramos las sumas o los promedios, solo vemos que me cuenta, mientras que si selecciono las dos, vemos que no solo me cuenta, sino también me saca el promedio y también me suma, es decir, automáticamente le reconoce con el formato, ¿ya? En la parte de formatos yo podría darle específicamente y podría decirle, a ver, yo quiero que ustedes dos, quiero que sean número o quiero que sean moneda. Vamos a poner por ejemplo moneda. Automáticamente, al igual que en la vez anterior, pues vemos que también me suma, también me cuenta y también me saca el promedio, pero la diferencia es que ya me saca con decimales y me pone también el símbolo de dólares. Podría yo seguir cambiando de formatos y podría ir probando las demás. ¿Qué tal si le pongo texto? Vamos a probar con texto. Si yo le pongo texto, estas dos celditas que están acá, lo primero que vemos es que se alinean ¿a dónde? Se alinean a la izquierda. Cuando está alineado a la izquierda, por defecto, ya sabremos que esto es un texto, no es un número. Si selecciono estas dos, fíjense, ya no me suma, ya no me promedia, simplemente me cuenta. Es decir, asume que ahora es un texto. Fíjense como las anteriores, recuenta 2, recuento 2. Si yo le cambio el formato nuevamente y digo, no, yo no quiero que esto sea un texto, yo quiero que esto sea un número. ¿Sí? Este también va a ser número. Ahora voy a cambiar el formato de estas dos. Y vemos que ahora sí volvió a su estado original. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque a veces nos toma las celdas. Hemos hecho, por ejemplo, un formato de toda la columna y hemos dicho que todo sea texto. ¿Ya? Entonces al hacer esto nosotros podemos decirle, mira, esto es texto y voy a escribir cualquier cosa y resulta que justo aquí necesito poner dos números. Quiero que estos dos números me sumen a algún lado, pero no está funcionando. ¿Por qué no funciona? Ah, bueno, sí, es porque está como texto. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, chicos, porque eso nos puede llegar a pasar, ¿sí? Tengamos en cuenta este consejo. En la parte derecha tenemos el tema de estilos. Nosotros vemos acá varios estilos, ¿no? Esto lo vamos a tratar en un apartado un poco más grande, pero por ahora lo que puedo mostrarles es que esto nos permite dar diferentes estilos y no un único estilo. Dependerá también de ciertas condiciones. Cuando nosotros vayamos a resaltar, cuando sea mayor, menor, vamos a trabajar esto, como les digo, de una forma más detallada. Sin embargo, en generalidades podremos ver que aquí tenemos cómo crear estilos y cómo poner ciertas marcas dependiendo de algunas condiciones que cumpla o no la celda, sobre todo al evaluar si es que es texto, si es que es número, si es que es mayor a algo, menor a algo. Ya lo veremos en etapas posteriores. Acá también tenemos el tema de formato de tabla, que algo vimos en Word, que es muy parecido en realidad. Acá para esto tendremos que seleccionar un rango y tendremos que darle un formato, ¿no? Si es que queremos que esta partecita se forme como un formato específico. ¿Ya? Ahora, en la parte derecha de donde estamos, tenemos nosotros la parte que conocemos como celdas o filtros de celdas. En esta parte de celdas, que bueno, no es filtro en realidad, sino es para el manejo de celdas, nosotros podemos insertar celdas, como vemos acá, filas completas, podemos insertar columnas completas o podemos insertar hojas. Sí, esta partecita, por ejemplo, en el caso de yo quiero insertar una fila, vamos a probarlo, una columna, si lo ven, y si quiero insertar una hoja, pues inserto una hoja, ¿no? Estaba con la hoja 1 nada más y ahora se insertó una hoja que es la hoja 2. También tenemos acá para eliminar, de la misma manera como hicimos el anterior, insertar, eliminar filas, ¿no? Y la hoja obviamente también.
El formato este sirve para que cuando nosotros tenemos que darle un formato que no es necesario usarlo, bueno, podrían usarlo, sin embargo es mucho más rápido cuando nosotros queremos hacer una, por ejemplo, una edición de esto que está muy alto, podríamos simplemente subir o bajar cuando el mouse se torna como una cruz con una doble flecha en las puntas. Podríamos trabajar, pero también podríamos hacerlo así, es decir, nosotros podríamos dar el alto de la columna, está 67, vamos a ponerle 50 y vemos que se achica, ¿no? Entonces de las dos formas podríamos trabajar, hay muchas más formas en realidad. También tenemos por aquí el tema de protección de hoja, podemos bloquear la hoja, bloquear la celda, ¿sí? Y también para ver los formatos de la hoja, ¿no? También podemos cambiar por aquí el nombre, podemos cambiar el color de la pestaña, por ejemplo queremos que sea de color rojo. Bien. Entonces la celda se convierte en roja, ¿sí? Cuando doy clic obviamente no muestra el logo completo, pero si me salgo a otra hoja se ve que está en el color que escogí. Entonces vamos probando estas opciones, vamos viendo las opciones, vamos moniendo, por así decirlo, y vamos viendo qué facilidades y qué utilidades tenemos. En la parte derecha tenemos la parte de edición. Como vemos, todo esto comprende, ¿no? Si vemos acá en formato, en donde dice celdas, si nos vamos acá a la parte de formato, a la parte donde nosotros tenemos pues el tema este de lo que corresponde a la amplitud de toda esta partecita pequeña que veíamos acá en celdas, pues nosotros podemos ver que acá tenemos muchas más opciones y lo que vimos simplemente es un pequeño como resumen o lo más usado, como les decía, ¿no? Si vemos acá tenemos nosotros varias opciones, como ya lo mencionamos. En el tema de filtros, esto también lo vamos a ver un poquito más a detalle en clases posteriores, en cursos posteriores, en entregas posteriores, pero por aquí nosotros podemos en esta zona, en esta parte, ordenar alfabéticamente, sea en orden ascendente o descendente. También podemos dar un orden personalizado, podemos dar un filtro, esto ya lo veremos a continuación. Aquí tenemos las fórmulas más usadas, suma, promedio, contar, máximo, mínimo, o podemos darle clic en más funciones y veremos aquí las funciones. Y a lo largo del curso pues iremos viendo las más opciones de las demás cintas. Por ahora solo vemos la de inicio, que es la que está de primera instancia, es la que nos muestra inicialmente y es la que más usada en muchas ocasiones es. Visto esto, entonces más abajito tenemos la parte de fórmulas, tenemos la zona de las fórmulas. Aquí nosotros podemos insertar las fórmulas sin necesidad de hacerlo dentro de una celda. Por ejemplo, si quiero sumar la D6 con la D7, pude haber hecho desde acá y colocarme en cualquier celda. Por ejemplo, acá yo digo, vamos a escribir acá, pongo el igual, digo que la D6 más la D7, sumo las dos celdas y se muestra, ¿no? Es decir, aquí yo puedo editar, puedo insertar las fórmulas y puedo agrandar también este espacio en el caso de que mi fórmula sea más grande. ¿Cómo lo hago? Me ubico con el mouse despacio hasta donde muestre esta doble flecha, pero de color blanco, como se ve acá, ¿no? Así como esta que vemos acá. Podemos arrastrar y ver una fórmula si es que es muy grande, ¿sí? Si queremos llamar algunas fórmulas que nosotros tenemos, esta es la barra, por eso se llama barra de fórmulas, nosotros podemos hacer uso de esto de acá. Damos clic en insertar función y miren, me aparecen todas, ¿no? Las usadas recientemente o todas, si es que quiero ver todas, para escoger una de ellas. Eso lo hacemos con este de acá. Si nosotros tenemos una fórmula aquí, podemos darle clic en este visto que dice acá, ¿sí? Y vemos que esto es como darle enter, ¿sí? Es como darle enter esta partecita de acá, o también podemos nosotros eliminar en el caso de que sea necesario. Aquí vemos que también nos muestra algunas de las funciones básicas, que son las que nos mostraba en la parte superior, acá en donde está la sumatoria. Entonces son también accesos directos, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Ya, esto sería en la parte de la zona de fórmulas. En la parte derecha tenemos la barra de desplazamiento ya conocida, superior, inferior y lateral. Acá tenemos la zona de las hojas, donde nosotros podemos insertar como lo hicimos, o podemos darle clic acá, ¿sí? Nosotros damos clic en cada una de estas, en este más, perdón, y vemos que van creándose más. Cada una de las hojas también contiene un menú contextual.
En este menú contextual nosotros podemos dar clic derecho y también tenemos varias opciones. Entre estas, cambiar el nombre. ¿Sí? Podemos también cambiar el color de la pestaña. Podemos proteger, podemos cambiar, mover o copiar. Mover es decir, que no esté en este lugar, sino se vaya al principio, se vaya al final. Por ejemplo, esta hoja 5, voy a darle clic y quiero que se vaya al inicio, digo, o quiero que se vaya al final. Ahorita está en el final, ¿no? Entonces quiero que se vaya al inicio y acepto. Y miren, la hoja 6 paso para acá, sin tener que moverlo. Puedo moverlo también arrastrando, ¿no? Es decir, yo doy clic, arrastro y quiero que venga acá a la mitad. Se pone aquí. Entonces este sería el menú contextual, las varias opciones que tenemos. Y también tenemos nosotros en la parte debajo de la barra de navegación horizontal, tenemos nosotros la forma de presentar. Vemos ahorita que está en forma normal, pero también podemos ponerlo en diseño de página. Si damos clic sobre esto, vemos que mi hoja de Excel se forma o se parece un poquito a una hoja de Word, con la diferencia de que esto tendría sus celdas en vez de simplemente líneas para escribir. También tenemos la otra forma, que es la vista previa con saltos. Esta forma nos mostrará si nosotros tenemos varios saltos o varias hojas. Ahora nos muestra porque no tenemos, pero nos mostrará varias celdas con saltos, varias hojas con saltos. En la de diseño también vemos que podemos agregar encabezados. Podemos agregar encabezados y pie de páginas también si queremos darle ese formato. Y luego regresamos y bueno, aquí nos separa, ¿no? De las 50 vemos que se salta a las 51 porque cuando imprimimos una hoja esta parte no cuenta, es decir, no habría celdas. De esta forma regresamos entonces a la parte que habíamos visto ya, que es la zona normal o la vista normal, ¿sí? Y vemos que automáticamente nos aparecen unas líneas, unas barras que son unas líneas que son entrecortadas. Estas líneas entrecortadas nos están indicando cómo está formada esta hoja. Si nosotros hacemos alguna cosa y llenamos todas estas columnas y llenamos hasta la H, cuando vayamos a imprimir nos dice esta es una hoja y esta es otra hoja. Si vemos que abajo también vamos a tener un corte, y si hemos pasado hasta acá, fíjense ahora, voy a tratar de imprimir, voy a decir que quiero ver la impresión y ahora mismo solo vemos que tiene una sola hoja. Sí, esta es la única. Obviamente no vamos a encontrar nada porque no tiene todavía nada desarrollado en esta parte de acá, pero si nos ubicamos en el inicio, que es nuestra hoja, la hoja 6, y le trato de ver la vista previa, vamos a ver que sí encuentra, ¿no? Sí encuentra algún contenido, y dice que tiene dos hojas. Veamos que tiene la hoja 2 y justamente es el complemento, lo que les decía. Si yo me paso de esa liñita recortada, vemos que ya está tomándole como que fuera una segunda hoja, y es justo lo que está acá. Vamos a reducir este espacio para que esto me salga en un solo formato. Veo la vista previa y en efecto ahora sí está completo. En la 2 estará lo que corresponde a la segunda hoja, que es lo que está acá, ¿no? Bien, eso es en cuanto a lo que sería la introducción. Es lo que vemos en cuanto a, me faltó algunas cosas, tal como en Word habíamos visto. Acá también nosotros podemos ver que este menú de accesos rápidos me permite personalizar y me permite añadir nuevas opciones. Acá simplemente vemos el deshacer, el rehacer, guardar, y tenemos la vista previa, pero podemos poner otros también, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner la impresión rápida que mostramos en Word, para no irnos a imprimir por el menú o presionando las teclas de control P, ¿sí? Pero podemos nosotros encontrar algunas opciones que podrían sernos de alguna utilidad. Listo, esto sería entonces la primera entrada, el inicio de lo que nosotros podemos... me faltó otra cosa antes de terminar, la disposición de la hoja, porque claro, en muchas ocasiones nosotros queremos o necesitamos que se haga, porque normalmente cuando se hace algún cuadro puede que haya muchas columnas y esas columnas no van a entrar en una hoja de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos para que entre en esta hoja? En disposición, al igual que en Word, acá también tenemos la disposición horizontal. Fíjense, ahora tenemos hasta la G, el límite de la hoja, ¿no? Si lo ponemos horizontal, vemos que ya el límite no está en G, sino ahora está en J. También tenemos los saltos de página, también tenemos un fondo. Bueno, esto ya lo iremos viendo según avance el curso, ¿sí? Y según ustedes también puedan ir introduciéndose en este mundo Excel, ir moneando, ir tratando de encontrar opciones que les pueden servir
Acá no vamos a dañar nada. Si hacemos algo que se nos dañe, pues simplemente damos clic en deshacer y no ha pasado absolutamente nada. Lo importante de esto es perder el miedo, ver todas las ventajas, todas las facilidades y utilidades que Excel nos puede brindar, y que en este curso vamos a tratar algunas de ellas. Es muy extenso Excel, hay de hecho especialistas completos que sacan cursos en varios meses o años, y que a pesar de eso tampoco pueden llegar a usar todo, porque tiene muchísimas facilidades, muchísimas utilidades, muchísimas herramientas. Pero vamos a ver las esenciales como para que ustedes ya tengan el punto de partida y sirva para que ustedes comiencen a utilizar el resto de herramientas en base a sus necesidades. Por mi parte esto es todo, hasta el día de hoy, nos vemos en la siguiente entrega, muchísimas gracias.